aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida encaminar a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseña con sencillez. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Bendito y amoroso Dios, que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por este hermoso día Santo Sábado que tú nos regalas de nuevo. En él, Señor, recordamos que tú eres nuestro Creador y por medio de él, Señor, queremos alabarte y glorificarte en estas horas especiales. Queremos abrir tu palabra, Señor, para la gloria y honra tuya, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, os invito a que abráis vuestra Biblia por el capítulo 10 del libro del Apocalipsis, donde vamos a reflexionar un poquito sobre algunos de los tópicos que ese capítulo nos aporta, ¿vale? El capítulo nosotros lo interpretamos de una manera bastante particular, pero me gustaría en esta noche recordar algo que creo que es importante, que tiene que ver con la interpretación de este capítulo 10 del Apocalipsis y que creo que sería bueno que pudiésemos recordar algún detalle importante. En primer lugar, recordar que antes de interpretar cualquier símbolo del Apocalipsis, debemos de buscarlo qué valor tenía en el Antiguo Testamento, es decir, cuando se empleaba por primera vez ese símbolo. Porque la cultura que tiene el autor bíblico está basada en el Antiguo Testamento. Sabéis que el Nuevo se escribió mucho después. Entonces, si lo miramos con tranquilidad, este capítulo, en cierto modo, marca un poco la historia
y la misión del pueblo adventista. Si recordáis, en el año 1844, cuando la Iglesia Adventista aún no existía, hasta el año 1863 la Iglesia no existe, en Estados Unidos había surgido un movimiento importantísimo recordando que la Biblia habla de la segunda venida de Jesús. Para nosotros, la segunda venida de Jesús es algo realmente importante. Incluso nuestro nombre recoge el advenimiento de Jesús, Iglesia Adventista. Sin embargo, había un grupo de adventistas que no eran los adventistas del séptimo día, que pertenecían al movimiento millerista, que leyeron el libro de Daniel con mucha insistencia, pasaron años leyéndolo y años predicando en todos los Estados Unidos sobre el regreso de Jesús el 22 de octubre del año 1844. La historia la conocéis. Lo que es necesario es que nosotros nos desliguemos de esa fecha, ya que los que eran adventistas en ese momento, que esperaban la segunda venida de Jesús, algunos llegaron a ser adventistas del séptimo día. Algunos llegaron, un grupo pequeño, pero no tiene nada que ver con nosotros. La Iglesia Adventista nunca ha puesto fechas para la venida de Jesús y espero que nunca pongamos fecha para la venida de Jesús, porque no nos corresponde a nosotros eso. Sin embargo, hay un versículo dentro de este capítulo, que es a donde yo quiero llegar, que nos implica directamente. Pero para ello, si me permitís, vamos a ir leyendo, comentando este capítulo. Y el último versículo de este capítulo 10 tiene que ver con lo que podríamos llamar la identidad de los adventistas del séptimo día, que no son los adventistas que esperaban la segunda venida de Jesús en el año 1844. Pues bien, fijaos, dice, vi luego un ángel poderoso, bajaba del cielo, envuelto en una nube, y el arco celestial coronaba su cabeza. En primer lugar, la Biblia tiene la costumbre de decirnos que cuando en el cielo se desplazan sobre una nube. La nube es el Ferrari del cielo. Creo que cada uno de nosotros, cuando estemos allí, tendremos un Ferrari de estos, ¿eh? Es decir, que sin consumo, sin contaminación, sin pago de impuestos, pero cuando los ángeles se desplazan, cuando el Hijo del Hombre se desplaza sobre una nube. Es una forma de explicarlo. Y si recordáis, cuando Jesús ascendió al cielo después de resucitar, nos dice que una nube lo llevaba y una nube lo cubrió. Así que, en cierto modo, la nube, en este tipo de literatura bíblica, pues representa cómo se desplazan los seres que no han caído como nosotros. El arco en el cielo, que no es arco iris es un nombre pagano, es decir, el arco en el cielo, pues representa una promesa de Dios. Y esa la encontramos, si recordáis, en el relato del diluvio. Cuando terminó de llover y cuando Noé abrió la puerta del arca, se encontró con un precioso arco que marcaba la bóveda de la tierra, y Dios aprovechó para hacer una promesa. ¿Os acordáis, verdad? La promesa es que no volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. Pues fijaos, en el último libro de la Biblia, o de los últimos libros de la Biblia, aparece de nuevo esa idea, el arco que marca la bóveda de la tierra, o la bóveda que nosotros vemos desde aquí. Los que no creen en la Biblia, los que no creen en la inspiración de la Biblia, dicen que eso es un fenómeno físico. Pues es verdad. ¿Por qué Dios no puede utilizar un fenómeno físico? Es decir, lo que es cierto es que si no había llovido en la tierra, el arco iris nunca lo podían haber visto. Eso es algo que es físicamente demostrable. Pues bien, la escena que vamos a recordar en esta noche
es una escena de seguridad. Es una escena que nos tiene que dar la seguridad de que Dios sigue al control de la historia. Lo que no sé, y permitirme que lo diga así, lo que no sé si sigue al control de tu historia o de la mía. Esa es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Pero la historia que Dios ha diseñado llegará hasta el final porque Dios es el dueño de la historia global. La particular, repito, nos pertenece a nosotros. Nos dice que su rostro resplandecía como el sol, sus piernas eran semejantes a columnas de fuego. Esta expresión nos recuerda varias cosas, pero también nos recuerda el capítulo 1 del propio libro del Apocalipsis, donde el sumo sacerdote celestial le fue mostrado su visión a Juan intercediendo por nosotros en el primer departamento del santuario en el cielo. Lo tenéis en el capítulo 1 del versículo 9 hacia adelante de este mismo libro. Y ahora, tenía en su mano un libro pequeño, un librito. Nosotros, como intérpretes de la historia, de la profecía, entendemos que este libro se refiere a parte del libro de Daniel. No al libro de Daniel al completo, sino a los capítulos del 8 hasta el 12. ¿Que tiene que ver con qué? Con la profecía de los 2300 años, que sería lo que estuvieron esperando los adventistas, milleristas, a finales del siglo que estamos hablando, 1844. Por lo tanto, se presenta el arco en el cielo, que recuerda una promesa de Dios de salvación, de protección. Se presenta a un ser poderoso que tiene las mismas características del sumo sacerdote celestial del capítulo 1 y que tiene en su mano, según el término original, un librito pequeño. En el caso de que, y así lo creo, de que se refiera a los capítulos del 8 hasta el 12 de Daniel, todo lo que tiene que ver con el drama de este capítulo tiene que ver con esos versículos, desde el 8.1 hasta el 12.12, porque el 13 es la despedida de Daniel. Y dice, o sigue diciendo, tenía abierto en su mano un librito, puso su pie sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra firme y dejó oír su voz poderosa como un rugido de león. A su grito respondió el retumbar de los 7 truenos y una vez que resonaron los 7 truenos, yo me dispuse a escribir. Pero una voz me dijo desde el cielo, no escribas, mantén en secreto las palabras de los 7 truenos. Es decir, Juan ve una visión que Dios le está presentando y como había hecho en la parte del libro, él inmediatamente ¿qué hace? Empezar a escribir para dejar el recuerdo para los que veníamos después. Sin embargo, hay un ángel poderoso, un ángel diferente al que tenemos aquí, que le dice, no escribas. ¿Sabéis? Con lo que no se escribe, yo tengo un verdadero problema, porque soy muy curioso. Jesús solo escribió una cosa y no sabemos lo que escribió. ¿Recordáis cuando escribió en tierra? Solo escribió una cosa y no sabemos lo que escribió. Lo que me gustaría saberlo. Y aquí a Juan se le revela parte del proyecto de Dios para el fin del tiempo, pero se le dice, eso es para ti. Tal vez, hermanos, para que él entendiera, la visión que le queda en el resto del libro. Pero no se le permitió que escribiera lo que había visto en esa visión. Simplemente nos dice que a él le llegó como sonido de trueno, no escribas, mantén en secreto las palabras. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra firme levantó al cielo la mano derecha y pronunció este juramento. ¿Sabéis, hermanos? A veces los seres humanos tenemos tendencia a recordar lo malo, a que nos den miedo los acontecimientos del tiempo del fin. ¿Sabéis una cosa?
Y estoy seguro que estáis de acuerdo conmigo. ¿Estamos de acuerdo que Dios sabe perfectamente cómo va a acabar la historia? ¿Estamos seguros de que Dios sabe lo que va a ser mi experiencia junto a Él y que pase lo que pase, Dios está al frente de la historia? Si no lo creemos, no sé qué hacemos aquí. Bueno, podéis estar como invitados, pero es una definición que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que pase lo que pase, que por cierto, lo que tiene que pasar todavía no sabemos cómo se va a desarrollar, tenemos que tener en cuenta que por el que vive por siempre y para siempre, porque Él creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, juro que el plazo se ha cumplido. Es decir, ya no hay más tiempo. ¿Sabéis? Nosotros pensamos, a la hora de interpretar Daniel y Apocalipsis, pensamos que 1844 es que la última fecha profética. Ya no hay más tiempo, ya no hay más fechas. No se puede poner ninguna fecha posterior a esta, porque no sabemos ni el cuándo, ni el cómo, ni el momento en el cual se cumplirán lo que queda de la profecía. Así que no perdamos mucho el tiempo en intentar calcular cosas que no podemos calcular, porque no es posible. Por eso dice, ya no hay más tiempo. Con lo cual nos está diciendo que Daniel 8:14, 2300 tarde mañana, es la última fecha profética a la cual tenemos acceso. A partir de ahí ya no hay más fechas. Así que si os calientan la cabeza con un 3 y un 1, con un no sé qué, pues tampoco le prestemos mucho porque finalmente no tiene mucho significado. Y dice, y el que en aquel día, cuando el séptimo ángel se disponga a tocar la trompeta, Dios cumplirá su plan secreto, anunciado como buena noticia a sus siervos, los profetas. En ese momento nos enteraremos de lo que Dios le reveló a Juan, que no le permitió que escribiera. Así que hay que esperar, ¿vale? No hay que ser impaciente. Y ahora, la segunda parte, del 8 hasta el final. Aquí hemos leído lo que es la introducción y la síntesis de esta parte. Dice, y la misma voz que había escuchado desde el cielo, de nuevo me hablaba y me decía, vete y toma el librito que tiene abierto en su mano el ángel que está en pie sobre el mar y la tierra firme. A Juan se le introduce directamente en la visión. ¿Sabéis? Ser profeta de Dios a veces da muchos quebraderos de cabeza. Daniel llegó a enfermar por no comprender la parte del librito. La otra sí que la entendía. Y Juan termina enfermando porque, aunque entiende lo que le están mostrando, lo ve demasiado trascendente como para ello. Sin embargo, recordar, el arco en el cielo, o la bóveda en el cielo, un librito pequeño que lo sostiene ¿quién? El ángel poderoso. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es importante? ¿El librito o el ángel? ¿Qué os parece? ¿Qué es más importante? ¿El librito o el ángel? Las dos. Así no te equivocas, ¿eh? No, lo más importante es el ángel. Porque representa a Jesús, en el libro de Apocalipsis, a Jesús que está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. El librito es un elemento de intercambio para que Juan pueda transcribir lo que nos queda del capítulo 11 hasta el final del Apocalipsis. Y dice, y me acerqué y le pedí que me diera el librito, y él me contestó, tómalo y cómelo. Es una visión. Esta parte tengo que reconocer que no conozco si es parte de la visión o algo real. No creo que se le dijera a Juan que se comiese
un pergamino, es decir, no, sino que está dentro de la visión, viendo lo que está sucediendo. ¿Vale? Y dice, será en tu boca dulce como la miel. Y sigue diciendo, versículo 10, tomé pues el libro de la mano del ángel y lo comí. Y resultó verdaderamente dulce como la miel en mi boca. Pero amargó en mis entrañas una vez que lo comí. Nosotros entendemos, a la hora de estudiar este texto, que se refiere precisamente a esa situación que se generó en los años previos al año 1844, donde hubo personas que entregaron todo lo que tenían porque Jesús venía ese día. Y cuando leemos algunos libros que nos relatan esas historias de aquel entonces, sabemos que hubo personas que lo empeñaron absolutamente todo, que se desprendieron absolutamente de todo, porque Jesús venía. ¿Os imagináis aquel día? Nos cuentan los historiadores de la época que conforme pasaba el día, la ansiedad aumentaba. Y cuando se puso el sol, llegaron a pensar que Dios era tan generoso que podía venir antes de las 12 de la noche. Es decir, pasaron del cálculo propiamente dicho de los 2300 tarde de mañana, que era según el calendario hebreo, pasaron a pensar que Dios era tan generoso que le daba ese día más horas. ¿Para qué? Para que hubiera personas que se arrepintieran y se adhirieran a Jesús. Pero el día terminó. Yo no sé qué hubiese hecho. Prefiero casi no pensarlo, sinceramente. Pero ¿os imagináis la decepción de que Dios te ha fallado? ¿Os imagináis pensar que la Biblia se ha equivocado? ¿Qué sentiríamos, hermanos? Es realmente trascendental. ¿Os imagináis haberse desprendido de todos sus bienes? Que por cierto no sé por qué hay que hacer eso, pero bueno, desprenderse de todos sus bienes porque Jesús viene. Y pasarse el día entero mirando la bóveda de la atmósfera a ver si algún puntito en el cielo marcaba que Jesús estaba viniendo. Pero no vino. Y el último versículo es cómo Dios soluciona este problema. No se empezó a interpretar de la forma que lo hacemos actualmente de forma inmediata, porque, según cuentan los historiadores de la época, todos, lógicamente, religiosos y cristianos, por lo menos a los que yo me refiero, nos cuentan que hubo una deserción de parte de las filas de Dios como nunca había habido en ese país. ¿Os imagináis levantarse el día siguiente? Sin embargo, mis hermanos, cuando leemos el último versículo, el 11, es cómo Dios intenta solucionar el problema del error del ser humano. Y es aquí donde yo veo a nuestra iglesia. No la veo antes, yo no la veo los siglos anteriores. Yo hago una diferencia, porque me gusta decir que nuestra iglesia nunca ha puesto fecha para la venida de Jesús. Y además creo que es verdad, nunca hemos puesto fechas para la venida de Jesús. Y de este versículo 11, que ahora analizaremos un poquito, es donde sale el adventista del séptimo día. Por diferencia al adventista que esperaba la segunda venida de Jesús. Si releéis
el primer capítulo del libro Primeros Escritos, allí aparecen una serie de citas donde dice que muchos adventistas no terminarían su vida esperando la venida de Jesús. ¿Os acordáis que ella ve un camino largo que llega hasta el cielo? ¿Sabéis? Todos esos adventistas no eran adventistas del séptimo día. Eran los adventistas que esperaban la venida de Jesús en 1844. Y ella veía como muchos se cansaban en el camino y se retiraban del camino. Pero es importante, cuando leemos este versículo, que sepamos diferenciar entre adventista y adventista del séptimo día. ¿Cuál es la diferencia? El versículo 11. ¿Qué le dice el ángel poderoso que escriba Juan? Le dice, y me dijo alguien, debes aún proclamar un mensaje profético. Mis hermanos, 1844, en boca de este ángel, ¿qué es? ¿Un hecho histórico o una profecía todavía? ¿Una profecía? Porque ¿qué le dice el ángel a Juan que escriba? Debes proclamar, anunciar, predicar un mensaje profético. Con lo cual le está diciendo que 1844, en el cual habían creído miles de personas en Estados Unidos, era una profecía que hablaba de algo más, de forma diferente. Y sabéis, hermanos, de ese anuncio profético es donde nace nuestra iglesia. ¿Herederos del chasco? Sí. ¿Que nuestros pioneros en primera generación sufrieron el chasco? Sí. ¿Que ellos estaban entre aquellos que lo habían entregado todo, se habían entregado al Señor pensando que Jesús venía? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre los que se quedaron en el camino y los que formaron nuestra iglesia? La iglesia nace, mis hermanos, para predicar un mensaje profético. Esa es la razón de ser de nuestra iglesia. A mí en algún sitio me han dicho, pastor, ¿todavía sigues con Daniel y Apocalipsis? A ver si descansas. Pero hermanos, es que es nuestra misión en el mundo. Al Jesús histórico se predica en todos los púlpitos de todas las religiones. Lógicamente cristianas. ¿Conocéis alguna religión que no se predique al Jesús histórico? Todos predican al Jesús histórico. Pero hay un Jesús especial, que es el Jesús que vuelve, el Jesús escatológico, que se tiene que seguir anunciando hasta que Jesús vuelva. Dice, debes proclamar un mensaje profético sobre toda multitud de pueblos, razas, lenguas y reinos. Y es aquí, hermanos, donde nosotros encontramos nuestra misión como pueblo. Es aquí donde nuestros pioneros encontraron la idea de que se tenía que llevar el mensaje del librito a todas las partes del mundo. Y a nosotros nos tocó en el año 1903. Fijaos, Ellen White murió en 1915. En el año 1903 llegaron los dos primeros misioneros a España. Misioneros de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. A predicar ¿qué mensaje? El mensaje del librito. Mis hermanos, esa es nuestra identidad como pueblo. Esa es la característica fundamental, pero siempre tiene que haber un pero. ¿Se puede predicar este mensaje igual hoy
que hace 60 años? No. El mensaje siempre será el mismo. El mensaje siempre será un mensaje de amonestación. Pero cuidado. Nosotros tenemos que respetar, y creo que eso es importante, a los creyentes de cualquier denominación religiosa. Nosotros hablamos de doctrina, no hablamos de personas. Y creo que eso es importante, que nos demos cuenta. Que cuando hablamos con personas que piensan de otra manera diferente, se merecen un respeto y se merecen que se tenga en cuenta lo que ellos creen, para poder mantener un diálogo fluido, un diálogo que nos permita mostrarles ese regalo del cielo. Así que, mis hermanos, como conclusión en esta noche, en primer lugar, hay una parte del libro de Daniel que se conoce como el librito dentro de nuestra teología, capítulo 8, capítulo 12, que se interpretó por un grupo importante de creyentes, se interpretó de forma incorrecta. Y de ese chasco, que permitidme que repita, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros venimos después. Surge un pueblo con una misión. Y esa misión es anunciar el mensaje profético de Daniel del 8 hasta el 12. Creo que es importante, hermanos. Y cuando llegamos a entender eso como pueblo de Dios, fue cuando empezaron las misiones, siglo XIX, principios del siglo XX, y el mensaje de Daniel 8 se ha llevado prácticamente a todas las partes del mundo por aquellos primeros misioneros que comenzaron, que algunos dieron su vida, como los que nos tocó vivir en España, que dejaron su vida aquí, por lo menos uno de ellos murió en nuestro país y sigue enterrado en un cementerio de Baeza, en la provincia de Jaén, simplemente porque le envenenaron por predicar el mensaje del librito. Sabéis, hermanos, a mí este texto me produce una gratitud especial. Hubo gente que fueron capaces de entregar su vida porque el mensaje llegará a todas las partes de este país y de otros muchos países del mundo. Vamos a aceptar que son mejores creyentes que nosotros y vamos a aceptar que nosotros no tenemos la misma misión que ellos. Aprendamos a hacerlo, hermanos. Aprendamos a predicar este mensaje con amor, con cariño, con ternura, haciendo lazos personales, interpersonales con los demás, para que vean la belleza del Evangelio por detrás de asuntos estrictamente personales, que son los que a veces utilizamos más que otros. Así que, tal vez, mis hermanos, sería bueno que pudiésemos releer desde el 8 hasta el 12 de Daniel, para recordar lo que somos, para qué nos ha llamado el Señor y cuál es la misión que tenemos en este mundo, hasta que Jesús venga definitivamente. ¿Cuándo venga? Ya veremos cuándo será, pero finalmente será importante que nos mantengamos firmes como Juan nos escribió en este capítulo. Que el Señor os bendiga. Amén. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. De anunciar, Señor, que tú un día vuelves, de que traes un mensaje de esperanza para la humanidad y que el tiempo profético se ha cumplido, Señor,
y esperamos confiados que tú aparezcas en la nube de los cielos para honrarte y glorificarte por toda la eternidad. Que este sea, Señor, un sábado especial para cada uno de nosotros, porque reafirmemos nuestra esperanza en ti. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te limpie Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás. Por eso todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú eres